Hace 2 semanas exactamente cumplí 19 años en Argentina. Llegué un 19 de septiembre de 94 desde Armenia a Argentina. Siempre cuando cuento de dónde vengo me preguntan ¿y por qué Argentina? No es el tema de esta charla, pero le digo algo gracioso. En el orden alfabético, ya está todo dicho, ¿no? Uno quiere escalar, entonces... Bueno, lo que menos me imaginé en esa época, que 10 años después tendría mi propia empresa y que 9 años más tarde seríamos unos 50 en la empresa y que estaría en este escenario de Connecting Ideas compartiendo con ustedes esta charla. Yo me recibí de ingeniero en industria láctea y ni bien me recibí, sin prácticamente experiencia, aparecí en este bendito país. Uno cuando elige su especialidad, obviamente piensa que toda su vida se va a desempeñar, por algo la elige y por algo lo atrae lo que elige. A veces nos equivocamos, pero en fin. Y cuando uno es el número uno de la empresa, lo que menos quizás tiene que pensar a hacer es en lo que estudió, sino en otra cosa. Y de eso les quiero comentar y compartir mis experiencias. Cuando escuchamos a algún dueño de empresa o número uno de empresa, muchas veces escuchamos esa horrible frase tan injusta: los empleados son un mal necesario. ¿Les suena familiar? Un empleado es un problema, 2 empleados son 2 problemas. Sé contar, pero no hace falta. Y bueno, ¿qué hicimos antes de ser número uno de una empresa? Si no todos, casi todos hemos sido empleados. Los 10 años antes de tener mi empresa, trabajé en Argentina, pagué derecho de piso, como dicen bien aquí. El trabajo que es imperdible, trabajar de mozo en un restaurante, tocar en una banda, The Band, aunque en mi caso fue más bien rock band. Trabajar en venta de artes gráficas. Finalmente entré a trabajar en una empresa alemana, por fin, por mi especialidad, durante 8 años. Entonces, no podemos dejar eso, ya que ahora somos líderes en una empresa. El problema es que no existe la facultad de líderes, la universidad de CEOs, entonces no nos enseñan cómo es eso de ser el número uno en una empresa, cómo es eso de ser CEO. Eso más bien se aprende y con experiencia uno va aprendiendo a manejarse. Porque la verdad que si nosotros queremos tener empleados o colegas, colaboradores en una empresa que sigan nuestro sueño, que sean partícipes de nuestro sueño y su sueño de alguna manera se alinee con el nuestro, no podemos pensar que son un mal necesario. Además, ¿quién tomó a esa persona que hoy día resultó de alguna manera ineficiente o resultó ser un mal empleado? Nosotros. Empecemos por el proceso de selección. ¿Cómo seleccionamos a las personas que queremos que trabajen en nuestra empresa? En primer lugar, muchas veces pensamos si lo quiero tomar o no lo quiero tomar sin pensar en quién necesita a quién. Y realmente si nos ponemos un poco de ver del otro lado, vemos que es una relación mutua. ¿Por qué esta persona tiene que entrar a nuestra empresa y dedicar los próximos X cantidad de años de su vida a nuestra empresa? Y no solamente si nosotros queremos contratarlo o no. Muchas veces nosotros cuando elegimos una persona nos focalizamos mucho más en cuestiones técnicas, en sus habilidades de currículum y quizás no tanto en cuestiones humanas. Les comparto una experiencia. Hace 2 meses aproximadamente tomamos un soldador. Cuando empezó la entrevista, enseguida se sacó unas radiografías y se puso en la mesa, como diciendo, acá está mi currículum. Obviamente, cuando vean las radiografías, estoy contratado. Por cierto, las radiografías de sus cordones de soldadura que había hecho eran espectaculares, pero después de eso le empecé a preguntar cuestiones totalmente ajenas a su eficiencia como soldador, sino más bien
qué es lo que ha logrado en su vida y qué es lo que quiere hacer en nuestra empresa, cuáles son sus hobbies, su familia, que me cuente de las cosas que le gustan, y su cara empezaba a tomar una forma de asombro, porque no esperaba que esas serían las preguntas que les íbamos a hacer. Pero después se relajó y realmente se sintió mucho más cómodo que hablar de soldadura. Hablaba de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, y la verdad que fue mucho más amena la conversación. Yo estoy de los que opinan que el número 1 tiene que participar en proceso de selección, aunque sea en la última etapa. Nuestras empresas tienen valores, tienen una cultura empresarial, aunque no hayamos trabajado y no hayamos escrito esos valores, las tenemos igual, que pueden ser buenos o malos, pero las tenemos. Entonces es necesariamente importante que podamos seleccionar a las personas que creemos que encajan dentro de esa cultura que nosotros hemos generado en nuestras empresas. Esa intuición, esta misma intuición que a un emprendedor le ayudó en su momento a arrancar con una empresa propia, que le ayudó a enfrentar los desafíos que significa eso, esa misma intuición nos ayuda a comprender si esta persona puede o no desarrollarse en una empresa como la nuestra. Y no porque sea malo o bueno, sino que nuestra empresa es esta, y esta persona quizás no encaja, sea por su forma de ser, por su forma de pensar, o simplemente no combina, es de un color y nosotros somos de otro color. Nosotros hemos trabajado mucho en la empresa con la definición de valores, y es muy importante cómo lo hemos hecho involucrando a toda la empresa en definición, los valores que nos identifican. Entonces, cuando seleccionamos a las personas es muy importante hacer un contraste de si esa persona es adecuada o no y si realmente puede alinearse con esos valores. A veces escuchamos también algunas excusas, al menos yo pienso que son excusas de que nunca encontramos esa persona ideal y en algún momento nos cansamos de buscar y tomamos al menos malo. Yo estoy convencido de que no hay se puede conseguir a las personas adecuadas, siempre nos falta el tiempo, siempre en algún momento nos cansamos, pero si no lo hacemos, estoy convencido que el momento llega y la persona aparece. Algunas otras prácticas es poder entender a las personas y sus sueños en la empresa. A veces uno piensa solamente mirando de un lado para el otro y no al revés. Hay una palabra en alemán, Weltanschauung, que significa la forma de ver el mundo, la forma de ver las cosas. Y es una palabra que sintetiza básicamente, si yo me pongo un poco de costado y miro a mí mismo, quizás no veo lo que pensaba que veía cuando estaba aquí. Entonces el simple hecho de poder entender las necesidades y los sueños del otro nos ayuda quizás a salir un poco de la cáscara y poder hacer las cosas de otra manera. Nosotros hemos tenido también una situación donde a muchos les habrá pasado que uno empieza a tener un diálogo donde no avanza, siempre llega quizás a una encrucijada. Si nos está pasando en nuestras familias, a veces con nuestras parejas, imagínense cuando es una empresa con tantas personas donde uno tiene esa responsabilidad. Entonces, tenemos esa necesidad de poder entender al otro y poder entablar el diálogo. Algo que nos resultó muy práctico cuando esas cosas ocurren es trabajo de coaching. A veces otra persona, un profesional, quizás puede expresar mejor una idea que uno no ha sido capaz, o quizás por la relación de muchos años ha sido desgastada y no ha llegado a un resultado últimamente. Gracias, por ejemplo, a ese trabajo hemos tenido resultados extraordinarios. Uno de los colaboradores, por ejemplo, fue un empujoncito. Obviamente las fuerzas uno se encuentra en sí mismo, pero gracias a eso cambió básicamente su forma de pensar, dejó de fumar después de 25 años, bajó 40 kilos y no solamente dejó de fumar, sino empezó a dedicarse al buceo, un deporte bastante exigido, cosa que una transformación en tan solo unos pocos meses. Y no solo eso, sino que ayudó a algunos colegas, a algún par suyo, de ver las cosas de otra manera, así que tuvimos básicamente, sin querer, sin intenciones, un caso de mentoring dentro de la empresa prácticamente.
Hablando de sueños, tuvimos un técnico que había trabajado 20 años en otra empresa y sentíamos que parecía que lo único que le interesaba es el tema salarial. Y era un poco injusto porque la empresa trabajaba mucho para generar ese ambiente tan importante que uno se sienta cómodo. Sin embargo, indagando un poco, uno llega a ver que eso tenía sus razones, porque había trabajado en una empresa donde lo maltrataban, no lo entendían, y quizás estaba un poco a la defensiva. Y un caso muy casual que tuvimos, en la empresa teníamos un vehículo que teníamos que renovar y él se interesó por comprarlo. Bueno, decidimos financiarlo con un préstamo para que pueda adquirir el vehículo. Y algo tan simple como eso le cambió la vida, porque él estaba soñando de poder ir con ese vehículo a su Salta natal, mostrarse con su familia con ese auto, y ese para él significaba un sueño. Se le cumplió un sueño y esa persona se transformó muy agradecida y entendió además que en nuestra empresa había valores y nosotros no estábamos solamente pensando en que él era un recurso. El nombre de mi charla se llama así porque realmente nuestras empresas son humanas, querramos o no, son humanas. El tema es cuán humanas son nuestras empresas. Porque si nosotros aseguramos un ambiente humano para adentro, estoy convencido que para afuera eso se transmite y los éxitos también se logran gracias a esa fortaleza que se puede generar dentro de la empresa. Muchas veces no vemos que eso sea importante en la vorágine del día. Sin embargo, les puedo asegurar que las relaciones humanas, y odio que se llamen recursos humanos las personas, por eso se llama Humanos Humanos el nombre de la charla, quizás sintetizan la identidad de una empresa para poder ser exitosa más adelante. Entonces, simplemente les desafío a que piensen un poco en eso, sin dejar de pensar, por supuesto, en los indicadores claves y demás de performance que, por supuesto, que nos interesa también vincularse, pero creo que es muy importante. Nosotros tenemos casi 0 conflictos laborales, no tenemos juicios laborales y yo creo que eso tiene mucho que ver en cuidar lo humano que es el interior de una empresa y cuidar de la gente y pensar en ellos y pensar que ellos tienen sus sueños, tienen sus necesidades, poder entenderlo y eso se nota. Así que termino la charla con la frase: dime con quiénes trabajas y te diré quién eres. Muchas gracias.